Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 2 del segundo trimestre, cómo ha pasado los años, el tiempo, y estamos estudiando el eslabón de la comunidad. Vemos el amor de Dios en nuestra iglesia. Habíamos hablado acerca la semana pasada de lo contento que estaba la iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana. Acuérdense que iglesia cristiana, la primera iglesia se considera primitiva, empezó con los discípulos cuando Jesús asciende al cielo. Los 12 discípulos, los 11 discípulos, porque Judas se suicidó, se ahorcó, eligen a Matías y la iglesia espera el Espíritu Santo. Luego la iglesia empieza a crecer, los discípulos predican y enseñan de Jesús y como habíamos dicho nosotros, la iglesia comenzó venía mucha gente, algunos habían tenido una experiencia con Jesús, eran 5.000, 7.000 personas que estaban siguiendo a Jesús, y también empezaron los problemas porque Satanás no estaba tranquilo. Sabía Satanás ahora que ese pequeño grupo y esperaba a Jesús por segunda vez. Así que Satanás tenía que destruirlos de alguna forma. Entonces empezaron los problemas en la iglesia. Seguir a Jesús no es que no vas a tener problemas. Muchos de los primeros cristianos, sus familias no les gustó que dejaran de ser judíos para ser cristianos y aceptar a Jesús, quien había muerto en una cruz. Automáticamente muchos perdieron sus trabajos, algunos perdieron sus familias. Las familias lo echaban de la casa, lo desheredaban, y entonces la iglesia, estaban motivados, oraban juntos, estudiaban la Biblia, alababan a Dios, comían juntos, comenzaron a compartir también las cosas materiales que esas personas necesitaban, ¿no? Había personas de todas las edades, y como te digo, los judíos, los primeros cristianos fueron judíos, a excepción que estos judíos aceptaron a Jesús. Entonces, el judaísmo, el cristianismo aparece después del judaísmo. Y entonces, la primera iglesia, como te dije, no tenía oficinas, no tenía iglesias propias como iglesia, no tenían escuelas, no tenían hospitales, no tenían nada, simplemente. Entonces, simplemente ellos se reunían en las casas de los hermanos. Esas eran las iglesias. O sea, las iglesias no eran edificios, las primeras iglesias eran casas. Y entonces se ayudan mutuamente. Entonces hay una parte humanitaria que nosotros tenemos que entender que es parte del Evangelio. Es bueno reunirse, orar, cantar, comer juntos en Navidad, en cualquier actividad. Pero lo importante es que si sabes que un hermano está pasando por necesidades, tenemos nosotros que darle una ayuda. La Biblia lo enseña y hemos dicho por qué es importante que esta historia esté en la Biblia. Está en la Biblia para dar un ejemplo, ¿no? Hoy día quizás hay todavía personas en tu iglesia que los parientes lo han echado de la casa, algunos han emigrado a nuestras comunidades y esas personas tienen las mismas necesidades que tenía la gente en el pasado. ¿Y qué podemos hacer? Ayudarles, como motivarles a ser humanitarios. Muchas veces dicen, no, a los hermanos no hay que darle a la iglesia, hay que darle solamente a la gente de la comunidad. Mentira, porque la Biblia está enseñando esto. El segundo tema que vamos a hablar hoy día es compartiendo la palabra. Dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Tú eres un miembro de la iglesia, parte de tu ministerio, parte de ser un cristiano adventista, es que tú tienes que compartir la palabra. Ahora, las cosas no son fáciles, ¿no? A veces me da miedo cuando escucho, dice que ser cristiano es bien fácil. Mentira, porque vemos que los problemas que pasaron las personas por seguir a Jesús. Una de las historias de la Biblia, y debes preguntarte por qué por qué esta historia quedó escrita en la Biblia, es para que nosotros aprendamos que los primeros cristianos sufrieron para tener la tranquilidad que hoy día tú tienes, ¿no? Sino ellos comenzaron a formar los fundamentos, ellos no tenían nada, lo único que tenían que era Jesús en su corazón y el Espíritu Santo que los iba dejando. Y una de las historias que impactan, y es una historia también que tenemos que conocerla, es la historia de Esteban. Esteban era uno de los 7 diáconos. Estos 7 diáconos habían sido elegidos para trabajar en la iglesia, ayudar con las necesidades, aquellas
compartían la comida, aquellos que necesitaban visitación, la predicación del Evangelio, organizarlos, animarlos. Él era uno de esos sitios diáconos. La Biblia dice de las características de Esteban es que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea que es una carga, él confiaba en Dios y hacía grandes prodigios y señales. O sea que los discípulos de aquella época, como Esteban, podían hacer milagros, que hoy día muy poco lo vemos. Muy pocas personas tocan y automáticamente la persona, no, tristemente la Biblia no nos dice qué milagros hacían, pero me imagino que eran muchos de los milagros como Jesús había hecho, sanar ciegos, sanar cojos, que eso sí lo hemos visto en otras historias con otras personas. Así que Esteban era una de esas personas que estaban llenas de fe y del Espíritu Santo. Ahora, se dedicaban a repartir alimentos a los necesitados, que lo hemos visto. Predicaba en la sinagoga de los judíos de origen griego. Mira lo que la Biblia nos dice, que habían sinagogas exclusivamente para personas que eran judías, que habían nacido en Israel, pero también habían sinagogas que de origen griego, quiere decir que eran judíos que hablaban también el griego y tenían una influencia de la cultura griega. O sea que había judíos de todo tipo, ¿no? Porque acuérdate que aprendimos que los cristianos predicaban en las sinagogas judías porque eran judíos. Entonces aprovechaban la oportunidad de ahí porque les presentaban a Cristo. Ellos intentaban contradecirle cuando él predicaba, pero no podían refutarle, como tampoco lo hicieron con Cristo cuando le hacían preguntas. Esteban había estudiado profundamente la Biblia, había tenido una experiencia con Jesús, tenía la preparación de los apóstoles, pero cuando alguien se ponía a decir cosas en contra de lo escrito o de lo dicho, no podían refutarle. Así que, como hemos visto, los líderes judíos, toda persona que le causaba problemas, especialmente religiosos o políticos, automáticamente tenían que eliminarlos. Así que ellos sobornaron a falsos testigos y lo llevaron a juicio ante el concilio a Esteban. Pero Esteban no estaba solo. Esteban estaba con Dios y los ángeles y Jesús en el cielo mirando lo que estaba ocurriendo. Así que cuando él estaba ante el concilio, que eran los mismos sacerdotes que habían condenado a Jesús, él aprovechó la ocasión para compartir con ellos la palabra. Le recortó la historia desde Abraham, cómo Abraham había seguido a Jesús, la historia de Israel, y llegó hasta donde estaba Jesús, que era el punto culminante. Cuando llega al tema de Jesús, se enfurecieron. Ellos sabían quién era Jesús, ellos habían condenado a Jesús y Jesús había resucitado y ellos lo sabían. Así que se enfurecieron y tristemente lo condenaron a muerte y él antes de morir dijo, veo en el cielo a Jesús sentado a su Padre, ¿no? Y antes de morir dijo él, Señor Jesús, recibe mi espíritu y no les tengas en cuenta este pecado. Claro, era Esteban no solamente una persona que tenía un conocimiento de Dios, una experiencia con Dios, sino que era valiente para soportar la muerte. Hay que estar en ese momento preciso, cuando las piedras estaban a punto de caerse para saber si uno es valiente, pero realmente Felipe era una persona valiente porque dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu y no le tengas en cuenta el pecado. Así que hombres piadosos tomaron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y lloraron por él. Eh, Cuando este asesinato ocurre a un cristiano, a este primer cristiano Esteban, fue el primer mártir cristiano. El primer mártir fue Caín y Abel, ¿verdad? Pero en la iglesia fue Esteban, el cielo entero entendió que ya los judíos dejaron de ser el pueblo de Dios, porque ellos completamente rechazaron a Jesús y rechazaban el mensaje. A partir de entonces ya los judíos ya dejan de ser el pueblo de Dios, ahora los cristianos son el pueblo de Dios. Hay que pedir a Dios que nos dé fe y el Espíritu Santo para compartir la Biblia en cualquier ocasión. Bueno, nosotros estamos en un tiempo de paz. A nosotros no nos están persiguiendo por lo que creemos, porque guardamos el sábado, porque comemos diferente, no. Pero en esa época, los primeros cristianos
Aparte de los problemas que tenían, que habían, su familia los habían echado, habían perdido los trabajos, ahora la iglesia judía, los judíos, los judíos estaban ahora empezando a matar a los cristianos. Así que siempre ora para que tus palabras y tus acciones puedan servir y apoyar a otros en la iglesia. Mientras tanto, eso ocurría, aparece un personaje en la Biblia, un personaje que después va a ser alguien que Dios lo va a utilizar. Y ese personaje fue Saulo. Saulo, que después fue conocido como Pablo, fue uno de los que discutieron con Esteban, pero no le pudo ganar a Esteban, imagínate. Pablo, que después llegaría a escribir casi todos los libros del Nuevo Testamento, no pudo contra Esteban. Fue uno de los que aprobó la muerte de Esteban, participó en su muerte, guardando las ropas de las personas que lo ajusticiaron. O sea, los judíos salieron, sacaron a Esteban, imagínate la escena porque yo estuve en Jerusalén, lo sacaron fuera de la ciudad, los mantos que ellos utilizan, Saulo, como era más joven, le digo, démelo y ustedes lo apedrean. Denme sus ropas porque tiene que estar bien apedreado. Así que Saulo consintió en tener las ropas de las personas de los asesinos, de los judíos asesinos, ¿no? Con esto no fomentamos el odio hacia los judíos. Los judíos no aceptaron, a nadie se le puede obligar a aceptar a Jesús. Ellos fueron usados por el diablo porque el diablo estaba tratando de destruir a los líderes de la iglesia y Esteban fue un líder. Tristemente ellos se dejaron usar por el enemigo de Dios. Con la muerte de Esteban empezó la persecución. Comenzaron a perseguir por la ideología religiosa, por aceptar a Jesús como su salvador personal. Así que ellos entraban a las casas de los hermanos cristianos y los llevaban a la cárcel. Los apóstoles fueron los únicos que no sufrieron la persecución porque el pueblo los tenía por profetas. O sea, no se metieron con los discípulos, pero los discípulos también algunos tuvieron que empezar a salir a predicar a otras partes del mundo. Siempre hay que pedirle a Dios que esté contigo, que puedas compartir la palabra, aun cuando otros estén en contra de ti. Agradece a Dios porque no sufrimos persecuciones y podemos compartir con las personas la palabra a otros. Nosotros no estamos en esa época como la que vivieron ellos. Imagínate que los soldados, no romanos solamente, los soldados que tenía los sacerdotes iban de casa en casa llevándose a la gente cristiana. Imagínate esa escena. Hoy día sería que los policías vienen a la casa tuya y te llevan por ser un cristiano. Da gracias a Dios porque perteneces a una comunidad de creyentes que nos apoyamos mutuamente en momentos de crisis. En esa época no había leyes que protegieran a los primeros cristianos. Hoy día tenemos leyes que, que ayudan a las personas que predican acerca de Jesús. Tristemente, Saulo provocó una persecución tan grande porque él la inició. O sea, los judíos le dieron el permiso, le dieron el dinero, le dieron los caballos, los soldados que él necesitaba y empezaron a buscar a los cristianos en Jerusalén. Yo estuve en Jerusalén, así que me di cuenta que era una ciudad grande, tenían caballos, aunque sí que lo estaban persiguiendo a los pobres cristianos. Así que muchos tuvieron que abandonar Jerusalén para escapar. O sea, muchos tuvieron que salir rápido, ¿no? Quizás no llevaron sus cosas, sus muebles, su ropa, tuvieron que lo necesario para salir. Imagínate si tú tuvieras que empezar una persecución, imagínate, que te dicen que por ser cristiano te van a perseguir, por ser adventista, y tienes que dejar tu casa. ¿Qué llevarías de tu casa, no? ¿Cómo te dolería dejar tu cama, tu mueble, tu televisor, todo eso, ¿no? Los primeros cristianos tuvieron que dejar Jerusalén, tuvieron que escaparse por una de las 6 puertas que hay ahí, tenían que salir lo más rápido posible. No pudieron llorar por las cosas que dejaban. Simplemente ellos sabían que esas cosas eran materiales, que estaban dispuestos a no solamente conservar su vida, sino conservar la predicación del evangelio. Y para ir, ¿y a dónde? Te preguntas, todo el día tú llamas una Uber, te lleva a otro lugar, tú tomas un taxi, un tren, un avión, un barco.
Lo único que ellos tenían eran caballos, carruajes y barcos. No había más. No había aviones, porque tú puedes ir de un lugar a un país a otro y ya te libres. Entonces, para huir de la persecución, ellos se fueron a Judea y Samaria. O sea, no se fueron muy lejos, se fueron como unas 6 horas, pero no estaban tan, porque acuérdate que en esa época no había GPS, hoy día te pueden detectar dónde tú estás con tu celular, con algún de eso. En esa época ellos salieron huyendo, huyeron por Judea, Samaria, y algunos llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea, fueron otros, no fueron, era lejos, por supuesto, y era empezar de cero. O sea, ellos llevaron lo que pudieron, quizás, pero no pudieron quizás regresar y recuperar todas sus cosas. Aunque era muy dolorosa la persecución, esto le permitió a los cristianos predicar la palabra de Dios en muchos lugares. O sea, lo positivo, lo negativo era que fueron perseguidos. Y lo positivo es que en la persecución ellos no perdieron su fe. La gente preguntaba, oh, ustedes son nuevos vecinos, oh, ¿qué tal? ¿Y por qué vinieron? Entonces, nosotros somos cristianos, amamos a Jesús, Jesús murió por nosotros en las profecías. Entonces, eso motivó a la iglesia a compartir la palabra de Dios de una forma que no habían conocido a Dios. O sea, acuérdate que los judíos se iban a lugares, algunos lugares judíos, otros a lugares de samaritanos y otros de Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces eran personas que no sabían de los judíos, pero de esos judíos, no, somos cristianos. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y eso nos motivó a la gente. O sea, Dios usa a veces los problemas, Satanás provoca problemas, pero Dios busca bendiciones. Así que la gente salió y fue recibida y empezaron a predicar de Jesús. Donde iban, los creyentes difundían el mensaje de Cristo, que nació de una virgen, que tuvo un ministerio, que murió en una cruz y que resucitó y que va a venir pronto. Y muchas personas lo aceptaban. Eso es interesante, ¿no? Ellos no tenían revistas, no tenían videos, no tenían películas, no tenían Facebook, pero toda la gente comenzó a creer, no tenían libros de folletos, no había nada, no había clase para niños, solamente había un grupo de cristianos que y las casas que ellos tenían eran las iglesias. Así que ellos se establecían, abrían un negocio y invitaban a los vecinos a compartir su fe. O sea que debió haber sido una época maravillosa, ¿no? Había problemas, sí, porque había persecución, pero ellos de donde llegaban encontraban lugares apropiados. Dice, hay que pedirle a Dios siempre que nos ayude a compartir la palabra en cualquier lugar donde te toque vivir y en cualquier circunstancia. Felipe era otro de los 7 diáconos, ¿no? Él también tuvo que ir de Jerusalén por la persecución. La Biblia dice que Felipe fue uno de Esteban murió, quedaban 6, Felipe fue uno de esos 7. Y él llegó a Samaria. Y como tú has escuchado en muchas de las historias que hemos visto, y comenzó a predicar la palabra a los samaritanos y a hacer milagros. Acuérdate que los samaritanos y los judíos no se llevaban, pero él no llegó como judío, él llegó como cristiano. Pero los samaritanos estuvieron dispuestos a escuchar y dar las gracias, pero eso fue porque, ¿te acuerdas que Jesús estuvo con la mujer samaritana, le perdonó los pecados, estuvo con ellos? Así que la mujer samaritana había hablado con Jesús y los samaritanos aceptaron, ¿no es cierto?, a los cristianos y Felipe empezó un trabajo con los samaritanos que no eran judíos. O sea que el evangelio comenzó a ganar más personas de otras denominaciones, a personas de otros países, porque solamente habían 3 religiones ahora: la judía, la cristiana y ¿cómo se dice? La idólatra, que adoraban diferentes dioses. ¿Cómo se llama la iglesia que adora diferentes dioses? Sí. Había judíos, cristianos y personas que adoraban otros dioses. Entonces, de las 3, habían 3 religiones solamente. Así que Felipe empieza a predicar en Samaria. Muchos samaritanos aceptaron a Jesús como su salvador personal y la iglesia comenzó a crecer
pero con gente de Samaria, de Chipre, de Fenicia, de Antioquía, comienza a crecer. Entonces, pero la iglesia todavía era pequeña, solamente se reunían en las casas. Siempre hay que orar para que Dios nos dé oportunidad de compartir la palabra, aún entre aquellos que parecen tus enemigos. Dios hará a través de ti señales y milagros si lo considera necesario para que ellos crean. Eso es bien importante. Orar siempre, compartir. Nunca hay que tener prejuicios, que estos sí, que estos no, van a aceptar, que esto no. Tú tienes que predicar la palabra. Las personas toman la decisión de aceptar o no. ¿Qué sucedió en esta historia que hemos visto? El pueblo predica la palabra de Dios. Defiende la palabra. A tal grado que no pudieron con Jesús, no pudieron con Esteban. Entonces, cuando no pueden, por las verdades que tú presentas, el enemigo de Dios y usa a los enemigos de los cristianos y lo matan al pobre Esteban. Esteban fue el primer mártir cristiano, el primero que murió. Y allí también, ya el pueblo judío, Dios establece que no es más su pueblo, porque ellos rechazaron a Jesús y dejan de ser el pueblo de Dios. Ahora los cristianos son el pueblo de Dios porque aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Empezaron las persecuciones. Persecución es cuando alguien es perseguido, ¿no es cierto?, por tener una discriminación. En este caso es algo religioso, sus pensamientos religiosos. Así que Saulo es el que organiza eso y Saulo aprueba y Saulo organiza y mete a muchos cristianos en la cárcel y muchos mueren. Los cristianos empezaron a huir de Jerusalén. Se fueron unos lejos, unos cerca, pero donde fueron empezaron a predicar la palabra de Dios. El pueblo de Dios no es solo un pueblo cuando los miembros asisten juntos a la iglesia. Constituyen una comunidad de personas de fe extendida por todo el mundo. Es Jesús y nuestro amor por Él el que nos une y lo que nos lleva a diferenciar gozosamente la palabra a pesar de las dificultades y persecución. O sea, había dificultades, muchos cristianos fueron echados de sus familias, perdieron trabajo y aparte de todo ello se complementa una persecución, que tuvieron que dejarlo todo, tenían que salvar sus vidas. Hoy día agradecemos a Dios porque nosotros no tenemos esa persecución aquí, pero hay países como India, como China, como Rusia, que han sido los cristianos perseguidos por predicar de Jesús, ¿no? En algunos países no se permite. Y si te descubren, te matan a una cárcel o puedes morir. Hay monumentos en muchos lugares que muchos cristianos han sido asesinados por predicar de Jesús, adventistas. Entonces ellos corren un riesgo en los países musulmanes, en los países de diferentes, y no solamente musulmanes, también hinduistas y otros, porque no aceptan que nadie predique de Jesús. Pero la misión dada por Jesús tiene que cumplirse y esos cristianos tenemos que nosotros entender, ¿no? Así que esta historia es bien impactante porque nos muestra realmente lo que realmente Dios, el pueblo estaba dispuesto a hacer porque amaban a Dios, ¿no? Y esto es muy importante. Que quede claro, ¿no es cierto? Dios estaba con el pueblo. A pesar de las dificultades que estaban pasando, una nueva persecución, Dios no los abandonó, fueron recibidos en esos lugares. Ya no se presentaban como judíos, se presentaban como personas que eran cristianas y la gente comenzó a aprender acerca de Dios. Y la iglesia empezó a crecer. O sea, imagínate, ¿no? Un pequeño grupo, Dios empieza a hacerlo crecer, ¿no? Cuando uno predica la palabra de Dios, siempre van a haber dificultades. Así que sigamos y nos vemos la próxima semana.